Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía. En este video revisaremos 100 ejemplos de reactivos como los que podrás encontrar en nuestras guías. Los reactivos son extremadamente similares a los exámenes reales EGEL Plus de Ingeniería Mecánica Eléctrica, por lo que podrás practicar con ejercicios de la misma dificultad. Nuestras guías se encuentran actualizadas sin importar el año en el que veas este video y desde luego contienen reactivos tanto para la sección disciplinar como para la sección transversal. Las guías están actualizadas de acuerdo al proyecto de egreso de Ceneval y los temas incluidos, desglosados, desarrollados y explicados por área son los que puedes observar en este momento. En el caso del EGEL Plus Ingeniería Mecánica Eléctrica, para la sección disciplinar los temas son 1. Sistemas mecánicos y termofluidos, 2. Sistemas eléctricos, 3. Procesos productivos y 4. Automatización y control. Es decir, nuestras guías contienen tanto texto para leer y estudiar como reactivo simulador en formato PDF. Todo el material es digital en PDF, es descargable y lo puedes visualizar en múltiples dispositivos: tabletas, computadora portátil, computadora de escritorio y teléfonos inteligentes smartphone, excepto Kindle. Puedes imprimir las guías si lo deseas. Antes de revisar los 100 reactivos, queremos mostrarte rápidamente cómo es la guía de texto. Como puedes ver, el material es descargable, tiene una portada, índice y los temas se encuentran perfectamente ordenados. Antes del desarrollo de cada tema, hay un globo de texto que indica la referencia bibliográfica oficial de Ceneval, en la cual nos basamos para el desarrollo de cada sección y de cada tema. Es decir, la guía está resuelta, contestada, desarrollada y respondida, pues son sinónimos. Asimismo, te incluimos un ebook de actualizaciones que indica la diferencia y similitud entre el EGEL anterior y el nuevo EGEL Plus. También te agregamos una guía específica para comprensión lectora y otra para redacción indirecta, las cuales son áreas de la sección transversal. Finalmente, si tu universidad te solicita presentar el instrumento Exprese y el instrumento Proyecto I, también te enviaremos una guía específica para cada uno de esos instrumentos. Manejamos 5 versiones diferentes de guías para el EGEL Plus de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Básica, con más de 200 reactivos; Deluxe, con más de 400 reactivos y 20% de ellos explicados; Absoluta, con más de 1000 reactivos y 50% de ellos explicados; Suprema, con más de 1500 reactivos y 70% de ellos explicados; y Motor, con más de 2000 reactivos y 70% de ellos explicados. Todas las guías contienen el mismo texto, pero varían en la cantidad de reactivos, tal como puedes visualizar en este momento en la pantalla. En caso de que estés interesado en alguna de estas versiones, comunícate con nosotros vía WhatsApp o dirígete a la descripción de este video, en donde encontrarás los enlaces a nuestra tienda en línea para cada versión y todos nuestros medios de contacto. Los reactivos que analizaremos en este video son diferentes a los que tú recibirías. Con esto dicho, este video es un muestrario en sí mismo, por lo que en caso de que solicites un muestrario, te remitiremos este video, ya que se muestra exactamente cómo es el material, tanto el texto como los reactivos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube, y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de Pixoguías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del Giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. Ahora revisemos los reactivos del área 1 y así sucesivamente hasta el área 4 en los diferentes formatos que solicita Ceneval. Los 100 reactivos de este video están distribuidos por área y por formato. Los formatos de los reactivos son 1. Cuestionamiento directo, 2. Completamiento, 3. Ordenamiento y 4. Relación de elementos. En la descripción de este video se encuentra el minuto exacto en donde puedes encontrar los reactivos por área y por formato. Recuerda que mientras más sean los reactivos con los que practiques, mayor confianza y seguridad tendrás para tu examen, ya que estarás practicando con un reactivo simulador de la misma dificultad. Según las estadísticas de los informes anuales de Ceneval, de entre 860 a 1790 sustentantes que realizan el examen EGEL de Ingeniería Mecánica Eléctrica, aproximadamente la mitad reprueba el examen en su primer intento. No seas uno de ellos. Sin más, comenzamos. Área 1. Sistemas mecánicos y termofluidos, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Durante la operación de un sistema de aire acondicionado, la carga térmica, debido al aire que se toma del exterior para ventilación, es considerable y depende de la cantidad de personas en el espacio. ¿Cuál es la norma vigente que rige la mínima cantidad de aire requerida en un espacio a acondicionar? A. ND01 IMS AA97, B. ANSI ASRAE 91 2007
O C, NOM 001C de 2005. Bien, la respuesta correcta es la C, la NOM 001C de 2005. La explicación es que esta norma establece los límites máximos permisibles de concentración para contaminantes en el aire y especifica los parámetros de calidad del aire en interiores para garantizar condiciones saludables en los espacios habitables. Si bien es cierto que la norma también establece los límites máximos de consumo de energía eléctrica en edificios y áreas exteriores, uno de sus objetivos principales es asegurar una adecuada calidad del aire en los espacios interiores. La opción ASHRAE estándar 62.1/2007 también es una norma relevante en el campo de la calidad del aire en interiores, pero la pregunta específicamente menciona la norma vigente en México, ten mucho cuidado. Las otras opciones pues no están directamente relacionadas con lo que se pregunta. En la figura se presenta un esquema de una turbina de vapor. De la lista de componentes del sistema, seleccione los que la forman. En este caso, la respuesta correcta es la A. Entonces fíjate muy bien en el esquema y los componentes que tenemos. La A nos dice que 1. Bomba, 2. Caldera, 3. Calentador abierto de agua y finalmente 6. Condensador son los elementos del esquema de esta turbina. Respuesta correcta, A. De la siguiente lista, seleccione las necesidades técnicas que se presentan durante la condensación del vapor en una planta termoeléctrica. Entonces en este caso la respuesta correcta es la B, que nos dice que es 1, 3 y 4. Aquí tenemos eyectores de servicio, presión de 30 milímetros de mercurio a la salida del condensador y también el intercambiador de calor cerrado de 2 pasos. La explicación la encontramos aquí. Bien, los eyectores de servicio pues también son conocidos como eyectores de vapor y son necesarios en la planta termoeléctrica durante la condensación del vapor. La presión de 30 milímetros de mercurio de agua de salida del condensador, pues es necesario mantener esa presión baja en el condensador para facilitar la condensación del vapor y normalmente esta presión pues es de alrededor de 30. Luego, el intercambiador de calor cerrado de 2 pasos, pues justamente se utiliza en el proceso de condensación para enfriar el vapor. Justamente pues estos son elementos que forman parte de la respuesta correcta. Una industria adquirió un sistema de generación de energía eléctrica que funciona bajo el principio del ciclo Rankine. Muy importante los ciclos reales muy preguntados. Al realizar una prueba de funcionamiento se tomaron las siguientes lecturas. Bien, justamente W bomba 2.1 kJ sobre kilogramo, W turbina igual a 551.6 kJ kilogramo, Q caldera 1512.41 kJ kilogramo y Q condensador igual a 963.02 kJ sobre kilogramo. Determina el porcentaje de la variación de la eficiencia real con respecto a la eficiencia del 39% aportada por el fabricante. Bien, tenemos 3 opciones de respuesta: A 2.53%, B 2.67% y C 2.64%. Para determinar el porcentaje de variación de la eficiencia real con respecto a la eficiencia del 39% aportada por el fabricante, utilizamos la siguiente fórmula. Bien, antes de iniciar justamente con el proceso, te comento, estos cálculos los puedes tú resolver justamente con el formulario que Ceneval te entrega. Entonces, si quieres saber de dónde viene todo esto, pues lo puedes encontrar en el formulario. Es muy importante que te aprendas las fórmulas y los elementos y las preguntas que ahí vienen. Bien, entonces tenemos variación porcentual es igual a eficiencia real menos eficiencia del fabricante y esto dividido entre la eficiencia del fabricante por 100. Entonces aquí tenemos la eficiencia real, justamente sustituimos los valores y nos da este resultado, 0.3637. Y luego tenemos la variación porcentual que se hace de esta forma. Y bueno, si tomamos el valor absoluto de la variación porcentual obtenemos justamente el porcentaje de variación de la eficiencia real y nos da 6.9487%. Por lo tanto, la respuesta correcta es aproximadamente 6.9487, que vendría siendo la C. Aquí hay otra forma para responder este reactivo, es un poquito más laboriosa. Si quieres ponle pausa al video para que revises cómo se hace. En una turbina que transforma energía térmica, donde H1 es la entalpía de entrada, H2 la entalpía de salida, B1 la velocidad de entrada, B2 la velocidad de salida, Z1 la altura de la entrada, Z2 la altura de la salida, G la aceleración de la gravedad y Fm el flujo de masa, ¿qué modelo aplica para la energía aprovechada? Entonces tenemos aquí las 3 opciones de respuesta y la respuesta correcta es la C, Fm y entre paréntesis H1 menos H2. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. En la figura se presenta un proceso de calentamiento de fluido dentro del tanque mediante el flujo de vapor a través de una tubería de serpentina. Se requiere automatizar este proceso con un sistema de control de lazo cerrado. Seleccione las variables que se tienen que medir para implementar el sistema. En este caso, bueno, pues ten en cuenta que Ceneval te va a poner muchísimos reactivos con esquemas y dibujitos, entonces vete familiarizando con eso. Tenemos aquí 1, caudal de vapor, 2, presión
dentro del tanque, 3 presión del vapor, 4 temperatura dentro del tanque, 5 nivel de líquido en el tanque y 6 temperatura de referencia. La respuesta correcta es la A, que nos dice que es 1, 2 y 6. Caudal de vapor, presión dentro del tanque y finalmente temperatura de referencia. Puedes ponerle pausa al video para analizar con calma este reactivo. La figura muestra un cilindro de simple efecto. Selecciona los componentes pertenecientes a dicho sistema. Entonces tenemos aquí nuevamente un reactivo que contiene un elemento visual y la respuesta correcta es la A, que nos dice que es 1, 2, 3. Bien, la figura muestra un cilindro de simple efecto y los componentes que tiene este sistema son el vástago, la camisa y los émbolos, como podemos ver aquí en esta imagen. Respuesta A. Se requiere dibujar el siguiente plano de un cojinete de bolas utilizando un software de diseño asistido por computadora para dibujo en 2 y 3 dimensiones, sin necesidad de simulación. Selecciona la plataforma computacional adecuada. Entonces nuevamente te van a poner esquemas y justamente nos ponen A, SolidWorks, B, AutoCAD, C, CATIA. Respuesta correcta, B, AutoCAD. Y la explicación es que AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora CAD utilizado para dibujos en 2 y 3 dimensiones. Es ideal para dibujar planos de componentes mecánicos como un cojinete de bolas, y aunque otras opciones como SolidWorks y CATIA también pueden realizar estos dibujos, son más conocidos por sus capacidades avanzadas de modelado 3D y simulación, lo que puede ser innecesario en este caso. Por otro lado, Adams es un software de simulación de movimiento y no se utiliza para dibujo en 2D o 3D. Para el protocolo de inspección y pruebas en la fabricación de pernos industriales, seleccione las actividades que están dentro de la secuencia del protocolo. Bien, en este caso la respuesta correcta es la C, que nos dice que es 2, 4 y 6. Vamos a ver qué dice. 2 es corte manual de varilla en secciones de 1 pulgada de longitud, o in, que es inches en inglés. También tenemos el 4, que es achaflanado de extremos hasta llegar a 3/4 de pulgada de longitud. Y finalmente 6, pulido. Justamente las actividades que están dentro de la secuencia del protocolo de inspección y pruebas en la fabricación de pernos industriales son los ya mencionados. La explicación la encuentras aquí. Al poner pausa en el video puedes revisar con calma. Una empresa fabricará bombas verticales tipo turbina para manejo de agua limpia en la República Mexicana. ¿Qué norma de eficiencia energética debe considerar para el diseño de la bomba tipo turbina? A. NOM 001 ENER 2000, B. NOM 004 ENER 2008 o C. NOM 006 ENER 1995. Bien, en este caso te dejamos este reactivo para que lo puedas responder tú solo. Se requiere diseñar un robot para el movimiento espacial de las piezas de ajedrez sobre el tablero, como se muestra en la figura. Seleccione los elementos mecánicos y electrónicos que deben ser integrados para cumplir con el movimiento deseado basado en la configuración mostrada en la figura, usando los motores de corriente directa del imán permanente. Bien, entonces en este caso nos están poniendo este tablero de ajedrez, un robot que tiene estas características para el movimiento espacial de piezas. Entonces en este caso la opción correcta es la A, que nos dice que, bueno, pues está conformado por un mecanismo engrane tornillo sin fin, 2, un circuito modulador de ancho de pulso y finalmente 5, juntas de revoluta. Área 1, sistemas mecánicos y termofluidos, reactivos con formato de completamiento. La norma de eficiencia energética que debe considerarse para el diseño de bomba tipo turbina para manejo de agua limpia en la República Mexicana es A. NOM 001 ENER 2000, B. NOM 004 ENER 2008 o C. NOM 006 ENER 1995. Bien, esta es una variable del reactivo que vimos anteriormente y justamente la respuesta, ya te la estamos proporcionando, es la B, tanto para este reactivo como para el anterior. Justamente le puedes poner pausa al video para que revises la explicación. El riesgo más común para el operador dentro de un proceso con cizalla automatizada es A. Una descarga eléctrica, B. Un corte por botón de paro o C. Un golpe de ariete. Respuesta B. Un corte por botón de paro. La explicación es que en un proceso con cizalla automatizada, el riesgo más común para el operador suele ser un corte, dado que la cizalla es una herramienta de corte por naturaleza. Un mal funcionamiento o un uso incorrecto del equipo, especialmente si el botón de paro no se utiliza adecuadamente, puede resultar en lesiones por corte. Sin embargo, todas las máquinas y procesos industriales tienen sus riesgos inherentes y es importante seguir las mejores prácticas de seguridad en todo momento, incluyendo el uso correcto de equipo, de protección personal y la formación adecuada en el uso seguro de la maquinaria. Se requiere generar 2 kW de energía eléctrica para abastecer el alumbrado público de una comunidad rural cerca a la costa del Golfo de México. Selecciona el sistema de transformación de energía que debe emplearse considerando el mejor aprovechamiento de la energía a bajo costo. A. Aerogenerador, B. Biodigestor o C. Celda fotovoltaica.
Respuesta correcta, C, celda fotovoltaica. La explicación es que en la costa del Golfo de México, los recursos de viento y sol son bastante abundantes. Ambos sistemas, el aerogenerador y la celda fotovoltaica, podrían ser adecuados para generar la energía necesaria. Sin embargo, considerando que el costo de los paneles solares ha disminuido significativamente en los últimos años y que su mantenimiento es relativamente bajo, en comparación con un aerogenerador, la celda fotovoltaica podría ser una opción más rentable. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Una planta termoeléctrica contiene un condensador como el de la figura. El vapor proviene de una turbina de contrapresión con temperaturas T1, T2 y con flujo másico MB. Por otra parte, el agua con enfriamiento con temperatura T3 y T4 proviene de una torre de enfriamiento que suministra un flujo másico MA. Con base en las consideraciones anteriores, conforme C, espacio, recuerda que son reactivos de completamiento, el área de enfriamiento del serpentín, como podemos ver aquí, el calor rechazado en el condensador, espacio, debido a que existe una mayor disipación de la energía ocasionada por una diferencia de temperatura. Bien, a diferencia de los reactivos de completamiento como pudimos ver previamente, en los que nos ponen 3 puntos y seguidos como este, para completar la idea, también te puedes encontrar reactivos en los que te ponen una imagen y un espacio, o justamente en el enunciado, unas rayitas en donde tú debes de completar. Aquí la respuesta correcta te la dejamos justamente en el video en este momento, pero lo que tienes que saber es que tienes que colocar una palabra en la primera rayita y la segunda palabra en la segunda, y es lo que obviamente tenga mayor lógica para responder este reactivo. En este momento te va a aparecer la respuesta correcta. En la figura se muestra el esquema de un gato hidráulico. Se aplica una fuerza F1 sobre el émbolo A1 que eleva una carga ubicada en el émbolo A2 con una fuerza F2. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la ventaja mecánica de este dispositivo está basada en... Entonces nos ponen aquí 3 opciones de respuesta que son fórmulas y nos ponen que la A es A2 igual a A1, B A1 entre A2 y C A2 entre A1. Entonces ten mucho cuidado con lo que te están preguntando con los esquemas, y aquí la respuesta correcta es C, A2 entre A1. La explicación es que la ventaja mecánica del gato hidráulico está basada en la relación entre las áreas de los émbolos. Como la presión se distribuye equitativamente en un fluido incomprensible, como es el caso del aceite en un sistema hidráulico, la fuerza aplicada se amplifica de acuerdo a la relación entre las áreas de los émbolos. En este caso, se aplica una fuerza F1 a un área A1 y se obtiene una fuerza F2 en el área A2. Se denomina energía solar a la obtenida mediante la captación de luz y calor del sol y pertenece al grupo de energía renovable del tipo verde. En ella incurren contrastes de eficiencia de operación. 80% en la transferencia de calor y tan solo 15% en un panel espacio, ambas para una espacio, media de 1000 watts sobre metro cuadrado con buenas condiciones atmosféricas. Este es un reactivo muy parecido al que habíamos visto previamente, como el que vemos en el serpentín, y nos ponen 2 espacios: A, fotovoltaico y radiación; B, rectangular transformación; o C, renovable transferencia. Respuesta correcta, A, fotovoltaico y radiación. La turbina, en un ciclo Rankine, se encarga de realizar una A, adición de calor a presión constante; B, compresión isentrópica; o C, expansión isentrópica. Respuesta correcta, C, expansión isentrópica. La explicación es que en una turbina se realiza un trabajo de expansión. En un ciclo Rankine ideal, este proceso es isentrópico, lo que significa que no hay transferencia de calor hacia o desde el sistema y no hay cambios en la entropía del sistema. Durante la expansión isentrópica en la turbina, la energía potencial del fluido de trabajo, generalmente vapor de agua, se convierte en energía mecánica. Una pieza simulada en un software de elemento finito puede emplearse para realizar el análisis de resistencia de materiales. Los siguientes criterios sobre cuándo llevar a cabo una simulación son correctos, excepto... Bien, tenemos aquí la pieza que nos están proponiendo y dice: A, carencia del modelo matemático definido; B, corrida de un modelo optimiza recursos; o C, análisis de experimentos probados. Respuesta A, carencia del modelo matemático definido. Esta es la incorrecta. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. El diagrama mostrado corresponde al encendido y apagado de un motor trifásico, muy utilizado en la industria por su simplicidad en el control de funciones on-off. El elemento que inicia el encendido es A, S0, B, S1 o C, KM1. En este caso la respuesta correcta es la B, S1, que lo podemos ver por acá. Entonces familiarízate mucho con esta clase de elementos de control porque te los van a preguntar. Se desea hacer una hoja del proceso de manufactura para la fabricación de escaleras de aluminio. Identifique cuál de las siguientes variables deben estar contenida en la hoja de proceso de manufactura. A, color del equipo de manufactura; B, costo de venta; o C, material de fabricación.
Respuesta C. Material de fabricación. La explicación es que la hoja de proceso de manufactura es un documento que describe los pasos y detalles específicos del proceso de fabricación de un producto. Esta hoja se enfoca en aspectos técnicos y operativos, y el material de fabricación es una variable esencial para garantizar que las escaleras se construyan con el material correcto, en este caso aluminio. Las otras variables mencionadas están relacionadas con aspectos comerciales y financieros, pero no son parte directa de la hoja de proceso de manufactura. Estas variables son relevantes en otras etapas del ciclo de producción y ventas, pero no en la descripción del proceso de fabricación entre sí. De acuerdo con la especificación del acero IC 1020, la proporción porcentual de carbono presente en ese material es A 0.10, B 0.20 o C 10. Respuesta A 0.10. El acero IC 1020 es un acero al carbono de bajo contenido de carbono. El número 1020 es en la asignación IC la que representa la composición química aproximada del acero, indicando que contiene alrededor de un 0.20% de carbono. Sin embargo, para ser más precisos, el contenido real de carbono en el IC 1020 es típicamente de alrededor de 0.10%. Área 1. Sistemas mecánicos y termofluidos, reactivos con formato de ordenamiento. Determine la secuencia lógica en un proceso de inyección a presión. En este caso nos están poniendo aquí los 5 pasos y la respuesta correcta es la B. Nos indica que primero es 4. El material de plástico es calentado hasta el punto de fusión. Luego es 2. Es inyectado a una alta presión en moldes con refrigeración. Posteriormente 3 se deja enfriar. Luego 5. El plástico solidifica. Y finalmente 1. Se separa el molde. Respuesta B. ¿Cuáles son los pasos para realizar un proceso de producción de estirado en caliente? La respuesta correcta es la B y nos indica que lo primero pues es 2, la repetición de matrices, luego conformación unidimensional, posteriormente el punzonado y finalmente la colocación en matriz. Una empresa se dedica a la fabricación de transformadores para la distribución de energía eléctrica. Identifique la secuencia de operación que realiza para la fabricación de los transformadores. En este caso la respuesta correcta es la C, nos posicionamos y vamos a ver cuál es esta secuencia. Tenemos que primero es 5, transporte de materia prima, luego 1, almacén de materia prima, luego 3, armado de transformadores, luego 2, armado de núcleos, luego 4, inspección y prueba y finalmente 6, transporte del producto terminado. El sistema mecánico mostrado en la figura consta de un bloque deslizante y una guía, tal como podemos ver aquí. Se desea analizar el par de contacto prismático usando el método de elementos finitos, esto es muy preguntado en el examen. Ordene los pasos para obtener los esfuerzos por efectos de la fricción. La respuesta correcta es la A y nos dice que primero es la selección de elementos, 5, selección del material, 4, discretización, 3, definición de condiciones de frontera, 6, resolución y finalmente 2, interpretación de resultados. Los grifos convencionales tienden a gotear, puesto que las arandelas de caucho sufren desgaste y el latón del grifo puede experimentar corrosión por picadura. Se requiere fabricar grifos en los que se eliminen estos problemas de corrosión y se incremente la resistencia al desgaste. Tomando en cuenta la metodología del diseño, ordene el procedimiento que hay que seguir para lograr el nuevo diseño y fabricación del sistema llave-arandela. En este caso la respuesta correcta es la B y nos dice que primero es 2, utilización del software CAD para diseño de componentes, tal como podemos ver aquí, luego es 1, selección de materiales para componentes, 3, fundición de grifo metálico, 5, modelo de compresión para arandelas, 6, ensamble de prototipo y 4, pruebas de desgaste en prototipo. Un supermercado en una región de clima caliente experimenta un aumento de las temperaturas internas de sus refrigeradores de productos perecederos, lo cual puede provocar una pérdida importante de alimentos. Para resolver este problema, es necesario realizar un mantenimiento y optimización del sistema de refrigeración por compresión. Ordene los siguientes pasos para garantizar el correcto funcionamiento del ciclo de refrigeración. La respuesta correcta es la C, nos están poniendo justamente aquí el esquema, que por cierto lo vas a encontrar en tu formulario y también en el examen. Y entonces vamos a ver qué dice. La C, nos posicionamos en la respuesta, nos dice que primero es 2, el refrigerante caliente y de baja presión entra al compresor, donde su presión aumenta, convirtiéndose en un gas caliente de alta presión. Luego 3, el refrigerante se enfría en el condensador, liberando calor al exterior y convirtiéndose en un líquido de alta presión. Luego es 1, el refrigerante líquido de alta presión pasa por una válvula de expansión, disminuyendo su presión y temperatura. Luego es 4, el refrigerante, ya en estado líquido, de baja presión y temperatura, absorbe calor en el evaporador enfriando los productos del supermercado. Y finalmente 5, se realiza un mantenimiento preventivo al sistema de refrigeración para asegurar su eficiencia y durabilidad. Una empresa de generación de energía eléctrica utiliza una turbina de gas para producir electricidad.
Dicha empresa se encuentra en un lugar donde la demanda de energía varía significativamente en diferentes momentos del día. Para optimizar la generación de energía y minimizar los costos, es necesario ajustar el ciclo de Brayton en la turbina de gas de acuerdo a la demanda. Ordena los siguientes pasos para asegurar el correcto funcionamiento de este ciclo de Brayton. La respuesta correcta es la B, y nos dice que primero es 4, el aire a presión atmosférica ingresa al compresor donde se comprime a alta presión. Luego es 1, el aire comprimido de alta presión se mezcla con el combustible en la cámara de combustión y se quema, lo que aumenta su temperatura. Luego es 3, el aire caliente de alta presión se expande en la turbina generando trabajo útil para producir electricidad. Luego es 5, el gas de escape caliente se libera al ambiente. Y finalmente 2, se lleva a cabo un mantenimiento preventivo para asegurar la eficiencia y durabilidad del sistema de generación de energía. Una planta de energía térmica en Baja California Sur genera electricidad utilizando un ciclo Rankine simple. Dicha planta se basa en la transformación de la energía térmica en energía mecánica para luego convertirla en energía eléctrica. Ordena los siguientes pasos para asegurar la correcta implementación del ciclo Rankine simple. Bien, es un reactivo muy similar a los anteriores. Aquí justamente tenemos el ciclo Rankine simple y la respuesta correcta es la A, que nos dice que va justamente como van los números. 1. El agua en la caldera es calentada a alta presión convirtiéndola en vapor de alta presión, es decir, generación de vapor. 2. El vapor de alta presión se expande en la turbina produciendo trabajo mecánico y convirtiéndose en vapor de baja presión, expansión de turbina. 3. El vapor de baja presión es condensado en el condensador convirtiéndolo de nuevo en agua, o sea, condensación. 4. El agua es bombeada de nuevo a la caldera, bombeo. Y finalmente 5. Se realiza un mantenimiento periódico de todos los componentes para asegurar su eficiencia y vida útil. Área 1. Sistemas mecánicos y termofluidos, reactivos con formato de relación de elementos. Relacione el ciclo real con su diagrama correspondiente. En este caso la respuesta correcta es la C y nos dice así. Bien, tenemos aquí justamente que el ciclo de Carnot se va a relacionar con esta imagen, como podemos ver aquí. Posteriormente el ciclo de Rankine se va a relacionar con esta imagen que vemos por acá, tal como pudimos ver en los reactivos de ordenamiento. El ciclo Otto se va a relacionar con esta imagen de aquí. Y finalmente el ciclo Brayton se va a relacionar con la imagen de acá. Respuesta C. Relacione el tipo de software y el elemento computacional con las tareas de diseño en sistemas de manufactura. Nos vamos a la respuesta, que es la A, y nos dice lo siguiente. Tenemos aquí el tipo de software y método computacional, y tenemos que para el software CAD, diseño asistido por computadora, B y D se van a relacionar. Por ejemplo, diseño de piezas y componentes, y también creación de representaciones visuales en 3D de productos. Y luego, algoritmo de optimización de ruta más corta, o Dijkstra, se va a relacionar con A, C y E. En este caso, A es planificación de la disposición física de la maquinaria de la planta. Luego, C, cálculo del camino más eficiente para la entrega de piezas. Y finalmente, E, optimización de las rutas de entrega en la cadena de suministro. Tenemos un reactivo muy similar que dice lo siguiente. De la siguiente lista de partes que conforman una turbina, relacione el tipo de material utilizado para fabricar cada una, según sus especificaciones. La respuesta correcta es la A. Nos posicionamos aquí y vamos a relacionar. Bien, dice que el rodete, que es parte de la turbina, se va a relacionar con acero inoxidable, cromo 13% y níquel 4%. Luego la carcasa con plancha de 1/8 por 1.2 metros por 2.4 metros, con U-acero ADC C Cinder Perú A569 ASTM. Luego los rodamientos con la fundición de bronce comercial, cobre 90% y zinc 10%. Y luego finalmente el eje, que lo tenemos relacionado con el acero bonificado eje 3 de diámetro, DIN 34 cromo Ni Mo 6. Y finalmente pues nos ponen aquí la presa estopa relacionada con caucho de acrilo nitrilo butadieno NBR. Respuesta correcta, A. En la figura se presenta un esquema de un motor de combustión interna. Relaciona el tipo de movimiento que tiene cada elemento del sistema. Nos vamos a la respuesta, que es la B, y tenemos que justamente tenemos aquí, bueno, pues que el 1, que es esta zona que está aquí en el sistema, se va a relacionar con la rotación. Luego la 2, que vemos por acá, se va a relacionar con la traslación y rotación. Y finalmente el 3, que vemos por acá, se va a relacionar con la traslación rectilínea. Respuesta correcta, B. Relaciona los tipos de lenguaje de programación en ingeniería mecánica eléctrica con sus lenguajes correspondientes. Entonces tenemos aquí las figuras y los lenguajes de programación. La respuesta correcta es la B, que nos dice lo siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí que 1 va con B, como podemos ver este lenguaje, 1 va con B.
que es programación máquina de control numérico. ¿Sí? Posteriormente, de acuerdo a la respuesta, 2, que es este lenguaje que está por acá, va con la D, que es programación escalera. Y finalmente 3, que es este lenguaje que está por acá y se va a relacionar con el diagrama unifilar. La respuesta correcta es la B. Relacione el par cinemático interior con la figura que lo representa. Tenemos aquí el par cinemático y las figuritas. La respuesta correcta es la C y nos dice lo siguiente. El par cinemático, que es el que vemos, bueno, aquí más bien tendría que ser 1, 2, 3 y 4, aunque se pusieron letras, bueno, es 1, 2, 3, 4, es 1, esférico, se va a relacionar con este, 2, helicoidal o de tornillo, se va a relacionar con el C, que es este que está por acá, 3, cilíndrico, con el D, que podemos ver aquí, y finalmente 4, prismático, con el B, como podemos ver aquí. Respuesta C. Relacione las siguientes columnas entre los ciclos reales y su función. La respuesta correcta es la B y dice lo siguiente. El ciclo real, que es el ciclo de Carnot, la función es que es producción de refrigeración y climatización. Aunque hay muchas otras funciones, bueno, pues aquí tenemos que obviamente poner la que se nos está indicando. En este caso, el ciclo de Rankine, la función es propulsión de vehículos de combustión interna. El ciclo Otto es la generación de energía eléctrica en centrales térmicas. Y finalmente, el ciclo Brayton es generación de energía en turbinas de gas. Respuesta B. Tenemos el siguiente diagrama para que lo puedas resolver tú solo. Bien, dice, observe la siguiente curva de saturación del agua en coordenadas TV. Relacione la definición de los puntos con su papel en el proceso. Entonces tenemos estas coordenadas TV y cómo es que van cambiando los puntos. Solamente para comentar, tenemos aquí líquido comprimido, líquido saturado, mezcla saturada líquido vapor o vapor húmedo, vapor saturado y 5, vapor sobrecalentado. Te dejamos este reactivo para que lo respondas tú solo. Relacione el diagrama con su gráfica correspondiente. Obviamente estos diagramas te van a venir en tu examen, así que familiarízate mucho con ellos. La respuesta correcta es la A y nos dice que el diagrama pH para refrigerante es este que está aquí. Luego el diagrama Moody es este que está aquí, el C. Y finalmente 3, el diagrama Molière es el que está por acá. Respuesta A. Relacione los tipos de aleta con la imagen que representa la eficiencia y áreas de superficie de configuraciones comunes de aletas para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección para superficies específicas. En este caso la respuesta correcta es la C, que nos dice lo siguiente. Bien, tenemos aquí los tipos de aleta, entonces vemos que la aleta rectangular recta es esta que está por acá, D, justamente pues el diagrama se ve recto. 2, aleta triangular recta, que es este que está por acá. Luego, aleta parabólica recta, que es la D, y finalmente 4, aleta circular de perfil rectangular, este que está por acá. Respuesta C. Área 2, sistemas eléctricos, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Una planta de manufactura en México está evaluando la eficiencia de 3 de sus motores eléctricos actuales, para decidir si es más rentable reemplazarlos con motores de alta eficiencia que cumplan con la norma oficial mexicana NOM 016 ENER 2013 y nos proporciona los siguientes datos. Nos ponen motor 1, 2 y 3, el motor actual, motor de alta eficiencia, y tenemos que para el motor 1 tenemos 45 kW con 80% de eficiencia y el de alta eficiencia tiene 42 kW y 85% de eficiencia. Para el motor 2 son 50 kW y 78% de eficiencia, el de alta eficiencia 45 kW y 86% de eficiencia, y para el 3 60 kW y 76% de eficiencia, comparado con el de alta eficiencia que son 54 kW y 87% de eficiencia. Entonces nos ponen aquí cómo se puede calcular el ahorro de energía anual utilizando esta fórmula. Sin embargo, bueno, nos comentan lo siguiente: todos los motores operan 16 horas al día, 365 días al año. ¿Cuál sería la mejor opción para garantizar el cumplimiento de esta normativa y el ahorro de energía? A. Mantener los motores existentes y realizar modificaciones para mejorar su eficiencia. B. Comprar nuevos motores de alta eficiencia. O C. Adquirir motores de alta eficiencia de segunda mano a un precio reducido. Respuesta B. La explicación es que comprar nuevos motores de alta eficiencia no solo garantizaría el cumplimiento de la normativa, sino que también resultaría en el mayor ahorro de energía en comparación con las otras dos opciones. Entonces puedes ponerle pausa al video para que revises con calma la comparación de los motores 2, el actual y el de alta eficiencia, y por qué esa es la respuesta correcta. Una empresa de manufactura en México está considerando reemplazar su maquinaria eléctrica obsoleta para incrementar su eficiencia operativa. Sin embargo, deben cumplir con la norma oficial mexicana NOM 008 ENER 2001, que establece los límites mínimos de eficiencia energética para motores eléctricos industriales.
¿Cuál sería la mejor opción para garantizar el cumplimiento de esta normativa? A. Mantener la maquinaria existente e implementar mejoras para incrementar su eficiencia. B. Comprar nueva maquinaria eléctrica ya que cumple con la normativa desde el inicio. O C. Adquirir maquinaria eléctrica de segunda mano a un precio reducido y luego realizar las modificaciones necesarias para cumplir con la normativa. Pues es un reactivo muy similar al anterior, la respuesta correcta es la B. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Calcule la eficiencia de un transformador monofásico que trabaja con una corriente A plena, carga en el lado secundario de 60 amperes, con un voltaje nominal de 230 volts y un factor de potencia de 0.9. El transformador tiene pérdidas en el núcleo de 160 watts y en el cobre de 180 watts. Respuesta A 97.01%, B 97.26% o C 97.33%. Para calcular la eficiencia de un transformador, necesitamos primero determinar la potencia de salida o la potencia útil y luego la potencia de entrada, es decir, la potencia útil más las pérdidas. La potencia de salida se calcula mediante la siguiente fórmula: Pout igual a Vout por load por factor de potencia, que tenemos aquí 230 volts por 60 amperes por 0.9 y tenemos 12.420 watts. Las pérdidas totales del transformador son la suma de las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en el cobre. Entonces tenemos aquí justamente la operación que nos da pérdidas núcleo, cobre, que es 160 watts más 180, que nos da 340. Por lo tanto, la potencia de entrada es P input igual a P output más pérdidas igual a 12.420 watts más 340 watts igual a 12.760 watts. Finalmente, la eficiencia se calcula dividiendo la potencia de salida entre la potencia de entrada y multiplicando por 100 para obtener un porcentaje. Entonces tenemos eficiencia P output entre P input por 100, que es 12.420 watts entre 12.760 watts por 100 y nos da 97.33%. En este caso, la respuesta correcta es la C. De acuerdo con el diagrama que indica la lámpara ámbar, tenemos aquí justamente este diagrama, nos ponen la lámpara ámbar verde y rojo. Es A, equipo operando normalmente, B, equipo parado o C, equipo disparado de sobrecarga. Te dejamos justamente este reactivo para que lo puedas responder tú solo. En la industria termoeléctrica utilizan el estándar de conexión GPIB, General Purpose Interface Bus, para la interconexión de los instrumentos de medición a través del puerto paralelo con la computadora. GPIB corresponde al bus A, DIN 66348, B, HART o C, IEEE 488. Respuesta C, IEEE 488. La explicación es que el GPIB, General Purpose Interface Bus, también conocido como Bus HPIB, Hewlett Packard Interface Bus, es un estándar desarrollado por Hewlett Packard en los años 70 para conectar computadoras y dispositivos periféricos. Es un protocolo de comunicación digital que se utiliza ampliamente en la industria, especialmente en aplicaciones de prueba y medición. El GPIB, o más bien el GPIB, se estandarizó más tarde como IEEE 488, que es el estándar reconocido internacionalmente para este tipo de conexión. De la prueba de vacío de un transformador trifásico, conexión delta estrella, se obtuvieron los siguientes datos: voltaje 220 volts, corriente 15 amperes y una potencia de 3000 watts. Los parámetros del circuito equivalente en ohms referidos al lado de baja tensión son RH más E y XM. Entonces tenemos aquí cuáles son las respuestas de acuerdo a estos parámetros que nos están poniendo, RH más E y XM. En este caso, la respuesta correcta, pues vemos que es esta que está por acá, que es lo más cercano a la respuesta correcta, que es la A. Entonces, ya haciendo toda la operación, la puedes poner pausa a este video para revisar con calma cómo se hace, nos va a dar este resultado, pero pues justamente está muy lejos este valor y este valor. Por lo tanto, ya haciendo la operación con los datos y las fórmulas que nos da Ceneval, pues lo más cercano es la letra A. Entonces es muy posible que no siempre te salgan los cálculos exactos, pero tienes que poner el resultado más cercano. ¿En cuál de las siguientes imágenes se puede identificar un pararrayos? Imagen A, imagen B o imagen C. Entonces vemos aquí las imágenes. La respuesta correcta es la B, es esta que está aquí. Área 2, sistemas eléctricos, reactivos con formato de completamiento. Una subestación industrial tipo NEMA 1 de una relación de 23.000 menos 440 entre 254 volts tiene instalado un transformador en aceite tipo OA de 300 kVA con 5 años de servicio.
El gabinete de alta tensión consta de sección de medición, cuchilla de paso y sección de interruptor general en alta tensión. Se desea llevar a cabo un servicio de mantenimiento preventivo de esta subestación. Las actividades mínimas necesarias para este trabajo son: la respuesta correcta es la C, y tenemos que es 2, 3, 5 y 7. 2. Prueba de rigidez dieléctrica del aceite del transformador. 3. Revisión de fugas de aceite en el tanque del transformador. 5. Prueba de la resistencia óhmica del transformador. Y 7. Limpieza y lubricación de mecanismos. En una obra eléctrica se instalaron lámparas fluorescentes T4 y posteriormente, por remodelación, se instalaron lámparas T8 de la misma capacidad de iluminación. ¿Qué beneficio obtuvo la empresa con este cambio? A. Mejor iluminación. B. Ahorro de energía. O C. Eliminación de las sombras. Respuesta B. Ahorro de energía. La explicación es que las lámparas fluorescentes T8 son más eficientes energéticamente que las lámparas T4, por lo que esto significa que proporcionan la misma cantidad de luz, lúmenes, utilizando menos energía, vatios. Esto se traduce en un ahorro de energía y por lo tanto en un ahorro de los costos de electricidad para la empresa. Además, las lámparas T8 también tienden a tener una vida útil más larga que las T4, por lo que se pueden reducir costos de reemplazo y mantenimiento. Las mediciones con el osciloscopio permiten determinar la multitud de parámetros de una o varias señales, como se pueden ver en esta figura, la cual indica, entonces tenemos aquí el osciloscopio, los canales, el tiempo, y nos ponen A 50 Hz, B 60 o C 65. La respuesta correcta es C 65 Hz. La instalación eléctrica de baja tensión para una guardería debe cumplir con las condiciones adecuadas de seguridad para las personas que condiciones se indican en la A. Entonces, en este caso, nos ponen 3 normas y la respuesta correcta es la C. Bien, nos ponen la correcta, que es la NOM 022 STPS 2008, y la explicación es que esta norma establece las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo para evitar el riesgo por electricidad. Durante las operaciones de cierre de un interruptor de potencia en el nodo emisor de una línea de transmisión, se han detectado sobretensiones en el nodo de carga. La técnica aplicada para limitar estas sobretensiones es la instalación de A. Capacitores en paralelo, B. Apartarrayos o C. Anillos equipotenciales. La respuesta correcta es la B. La explicación es que un apartarrayos es un dispositivo diseñado para proteger los equipos eléctricos de las sobretensiones transitorias, generalmente causadas por eventos de rayos o conmutación de cargas. Actúan como una vía de baja resistencia por la corriente, desviándola lejos de los equipos sensibles cuando se excede un cierto voltaje. Por lo tanto, instalar apartarrayos puede ser una solución efectiva para limitar las sobretensiones detectadas en el nodo de carga durante las operaciones de cierre de un interruptor de potencia. Para elaborar un plano de alumbrado donde se incluyen varias áreas de trabajo con distintos requerimientos de iluminación, justamente aquí se fue una I extensa, una I extra, entonces tenemos que es A. NOM 002 STPS 2000, B. NOM 025 STPS 1999 o C. NOM 014 NR 1997. La respuesta correcta es la B, que es la NOM 025 STPS en 1999, porque es la norma oficial que se encarga de regular las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. La siguiente conexión corresponde a un motor de corriente directa y se llama, entonces tenemos aquí la conexión y el motor de corriente directa, tal como podemos ver aquí. Está la armadura, el reostato de armadura, el campo derivado, divisor y el campo serie. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un compuesto largo integral, B. Un compuesto corto integral o C. Un compuesto corto diferencial. La respuesta correcta es la C, un compuesto corto diferencial. Indica los componentes de la siguiente figura. Bien, te comentaba que es muy posible que te pongan muchas figuras, muchos elementos, entonces familiarízate con esta clase de reactivos. Tenemos aquí, pues, que nos están señalando el 1, que es un motor, 2 y diferentes piezas, que es un rotor, 3, vienen aquí otros elementos, como podemos ver aquí también en 4 y 5, y nos están indicando en las diferentes respuestas qué es cada uno de estos. En este caso la respuesta correcta es la A. Por ejemplo, vemos que 1 es la caja de conexión, 2 es el eje, 3 es la carcasa, como podemos ver aquí, 4 es el ventilador y 5 es el cojinete. Respuesta A. La figura 1 ilustra la forma básica de un robot que levanta y deposita objetos, el cual tiene 3 ejes de movimiento, como rotación, tanto en sentido de las manecillas del reloj como en sentido contrario, alrededor de su espacio de trabajo. Entonces tenemos aquí justamente el robot que deposita los objetos, y nos preguntan la simbología empleada en el desarrollo del circuito de control integra elementos A. Electrónicos, eléctricos y neumáticos, electrónicos, eléctricos y mecánicos o C. Electrónicos, hidráulicos y neumáticos. La respuesta correcta es la electrónicos, eléctricos y neumáticos. Entonces, siempre que tú veas esto,
estas válvulas, etcétera, bueno, pues van a ser elementos neumáticos. Los interruptores y justamente, bueno, todos estos elementos van a ser elementos electrónicos y eléctricos. Respuesta A. Área 2, sistemas eléctricos, reactivos con formato de ordenamiento. Tomando en cuenta que se trata de un sistema convencional de producción de energía, ordena las etapas de operación entre la generación y el usuario final, obviamente de energía eléctrica. En este caso tenemos la respuesta correcta, que es la C, y nos dice que primero es 5, transformación elevador, 2, transmisión, 1, transformador reductor, 4, subtransmisión, 3, subestación distribución y finalmente 6, alimentadores de distribución. La respuesta correcta al ponerle pausa al video. Ordene las acciones siguientes de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica de acuerdo con su impacto potencial en la reducción del consumo de energía. La respuesta correcta es la B y nos dice lo siguiente. Primero es 4, instalación de sistemas de energía solar, 1, instalación de electrodomésticos de alta eficiencia energética, en este caso luego es 2, uso de sistemas de iluminación LED, 6, uso de termostatos programables para el sistema de calefacción y refrigeración, 5, aislamiento térmico en paredes y techos, y 3, desconexión de los electrodomésticos cuando no se utilizan. Indique la secuencia correcta de las siguientes acciones en función de su efectividad en el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica de acuerdo a la normativa mexicana. La respuesta correcta es la B y nos dice lo siguiente. Primero es 1, realizar un análisis de eficiencia energética de la instalación, 3, aplicación de un programa de mantenimiento para los equipos eléctricos, 6, implementación de sistemas de gestión de energía, 5, utilización de electrodomésticos con etiquetado energético A, 2, instalación de sistemas de iluminación LED y finalmente 4, instalación de sistemas fotovoltaicos para generación de energía eléctrica. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Ordene la secuencia de pruebas a realizar en un motor de corriente continua, CC, para verificar su correcto funcionamiento. La respuesta correcta es la C, que nos dice que primero es 1, prueba de resistencia de aislamiento, 3, prueba de caída de voltaje, 4, prueba de capacidad de arranque, 2, prueba de eficiencia de motor y 5, prueba de impedancia. Ordena las siguientes acciones que se llevarían a cabo en el proceso de interpretación de las condiciones de flujo de potencia en una red de energía eléctrica. La respuesta correcta es la B y nos dice lo siguiente. Primero es 4, modelado de la red de energía eléctrica, luego es 3, cálculo de los flujos de potencia en todas las líneas de transmisión y transformadores, 1, identificación de las líneas de transmisión y transformadores, 6, análisis de los resultados del cálculo de flujo de potencia, 5, evaluación de la estabilidad del voltaje en cada nodo de la red y finalmente 2, implementación de medidas correctivas como el redispatching de generación o la reconfiguración de la red para aliviar sobrecargas. Respuesta B. Organice la secuencia lógica de pasos a seguir durante el proceso de coordinación de protecciones y sistemas de puesta en tierra para... Entonces nos pone la respuesta correcta, que es la A. Así que primero es 2. Modelar el sistema eléctrico y realizar simulaciones. 4. Analizar los resultados de las simulaciones para identificar posibles conflictos o problemas de coordinación. 1. Ajustar las protecciones según el análisis realizado. 3. Revisar el sistema de puesta a tierra y su eficiencia. 5. Implementar cambios en el sistema de puesta a tierra si es necesario. Y 6. Verificar que la nueva configuración de protecciones no afecte negativamente la coordinación. Respuesta A. Área 2. Sistemas eléctricos. Reactivos con formato de relación de elementos. Relacione los conceptos adecuadamente. Tenemos en la primera tabla las máquinas eléctricas y la función. La respuesta correcta es la A, que nos dice lo siguiente. En este caso, la máquina eléctrica, conocida como generador de corriente continua, se relaciona con que convierte la energía mecánica en energía eléctrica de corriente continua. 2. Motor trifásico de inducción, convierte la energía eléctrica en energía mecánica con variabilidad de velocidad y par. 3. Motor monofásico, convierte la energía eléctrica en energía mecánica en una única fase. Y 4. Alternador, convierte la energía mecánica en energía eléctrica de corriente alterna. Relacione el tipo de software y el método computacional con las tareas de diseño en sistemas de ingeniería mecánica eléctrica. Entonces tenemos este reactivo, que la respuesta correcta es la A, y tenemos lo siguiente. Justamente el software de simulación de circuitos eléctricos SPICE se va a relacionar con las siguientes tareas. A. Modelado y simulación de circuitos eléctricos. Y D. Análisis de la respuesta transitoria de un circuito. Y finalmente, el método de elementos finitos FEM se va a relacionar con B, C y E, que es análisis de estrés y deformación en estructuras mecánicas. C. Predicción de campos electromagnéticos en máquinas eléctricas. Y análisis de distribución de calor en sistemas eléctricos. Relacione las pruebas que se hacen a los transformadores de potencia con sus características internas de operación. En este caso, la respuesta correcta es la A, que nos dice que la prueba de vacío,
después se relaciona con valores de la rama de la magnetización, cortocircuito con impedancia del transformador y Megger con resistencia al aislamiento. Se dispone de una mesa para cortar chapas. La chapa se introduce en la dirección y sentido de marcados hasta accionar el final de la carrera P1, instante en el que el pistón del cilindro debe cortar la chapa. Al otro extremo de la mesa se dispone de un pulsador P2 que nos permita efectuar un corte en el momento en que se desee sin necesidad de accionar P1. Se incluye un pulsador de seguridad P3 con enclavamiento que impide realizar cortes si previamente no ha sido accionado. Relaciona los componentes que contemplan el circuito neumático para su correcto funcionamiento. Entonces tenemos aquí el circuito y los componentes. La respuesta correcta es la C, que nos dice lo siguiente. 1, que podemos ver justamente por acá, se va a relacionar con la D, que está aquí. 2 se va a relacionar con el C que está por acá, o sea es 2C. Luego es 3, que está por acá, se va a relacionar con el A, que es este, 3A, justamente. Y finalmente 4 con el E. El 4 lo vemos aquí y el E por acá. Entonces, esto pues tiene una lógica. Si le pones pausa al video vas a ver cómo se conecta todo. Respuesta C. Relaciona los elementos de la columna A con los de la columna B para funciones de protección de generadores. En este caso, la respuesta correcta es la B. Nos piden cuáles son las dimensiones mínimas del ángulo de hierro galvanizado a utilizar en las crucetas. Bien, en este caso es un reactivo bastante extenso, así que ponle pausa al video para que lo analices con calma. Simplemente con que sepas que la respuesta correcta es la B, es más que suficiente. Partiendo de lo mostrado en el siguiente diagrama, relacione. Entonces nos están preguntando, pues, qué elementos están por bloque. Entonces, justamente te dejamos también este reactivo para que lo analices. Pues en este caso justamente tienes que ver en cada una de estas secciones qué parte está correspondida. Por ejemplo, 1, 2, ¿sí? Fíjate muy bien en las opciones de respuesta. Te dejamos también la respuesta correcta aquí. Relacione el tipo de software y el método computacional con las tareas de diseño en sistemas eléctricos. Bien, este reactivo es muy similar a alguno de los que hemos visto previamente, así que no lo vamos a analizar, simplemente te dejamos la respuesta correcta, que es la B, y la explicación. Relacione los materiales de líneas aéreas con su función. En este caso la respuesta correcta es la C, y nos dice lo siguiente. Tenemos aquí el material, que es aislador de suspensión, que lo vamos a relacionar con sujetar el conjunto en el poste, o con el poste. 2, cable ACSR, relacionado con soportar y aislar la parte viva. Posteriormente, 3, cruceta C4R, con conducir la energía eléctrica. Y finalmente, 4, abrazadera UC, con soportar el conjunto. Respuesta C. Área 3, procesos productivos, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Considerando un proceso en el que se transforman materiales ferrosos que se forman en piezas con un volumen superior a 20 decímetros cúbicos, indique en qué parte del flujo del proceso se debe utilizar equipo de manejo de materiales que le evite el contacto físico entre el operador con el producto que se procesa según la siguiente distribución de planta. Considere que no hay demora después de los procesos. Entonces tenemos justamente aquí cómo va el proceso en este sentido y la simbología. Tenemos almacén de materia prima, corte, hornos, forja, almacén intermedio, maquinado, temple. Ten mucho cuidado porque no significa que estas flechas vayan en un sentido contrario, simplemente es simbología. El proceso va de esta forma, que es de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la A, que nos dice que es 3, 4 y 7. Como podemos ver aquí, 3, 4 y 7. La solución es la siguiente. Se evita tocar directamente el material después de haber pasado por procesos térmicos como calentado en hornos, la forja y el templado. Los procesos anteriores a estos no conllevan calor, por lo que pueden tocarse directamente. Entonces aquí podemos ver la simbología de estos procesos para que te familiarices, ya que es muy preguntado. De las siguientes actividades presentadas de un proceso de producción industrial, selecciona las que corresponda a un proceso de producción. En este caso la respuesta correcta es la B y nos dice lo siguiente. 1. Tabletear comprimidos con punzón. 4. Pulir superficies rugosas. Y 7. Taladrar barrenas para tornillos. Considere parte del proceso para realizar el cambio de aceite a un automóvil a un centro de servicio, para lo cual se requieren las siguientes actividades por parte del mecánico. A. El automóvil sujeto a servicio se ubica en el área de espera. B. La conducción del automóvil al área de servicio o foso. C. Identificar cliente auto y definir servicio solicitado. D. Caminar a la parte frontal del auto. E. Verificar elementos necesarios al servicio solicitado, levantar cofre. F. Caminar hasta el almacén. G. Localizar elementos, filtros, aceite, etc. necesarios.
H, verificar contra la relación levantada en el inciso E, y nos piden identificar el diagrama de flujo que corresponde al proceso anterior. O sea, todo esto es un proceso. Entonces tenemos aquí el diagrama. Justamente recuerda que aquí tenemos las acotaciones, lo que significa cada uno de estos elementos, tal como podemos ver acá. Entonces nos ponen cuál es el correcto, 1, 2 o 3. Justamente la respuesta correcta es la A. La explicación es la siguiente. Bueno, pues ya tenemos aquí el proceso 1 que nos están poniendo, y entonces de acuerdo a lo que nos están preguntando, que es identificar el diagrama que corresponde al flujo anterior, si le pones pausa al video puedes otra vez revisarlo con calma, pero pues ya poniendo aquí las acotaciones, pues tendremos que B es la conducción, D camina frente al auto, F camina al almacén y G localiza los elementos. Si te tomas el tiempo para revisar cómo se respondería con las opciones 2 y 3 o B y C respectivamente, pues vas a darte cuenta que no tiene sentido. Respuesta A. Un sistema de producción tiene en su área metalmecánica procesos de, entonces nos ponen todos estos, ¿qué procesos son aplicables para fabricar estantería? La respuesta correcta es la C y nos dice lo siguiente: 3 soldadura, 5 corte, 6 doblado, 7 pintura. Respuesta C. Seleccione de la siguiente lista las especificaciones que son necesarias para transferir el producto de una actividad a otra durante un proceso de producción de tornillos. La respuesta correcta es la C y nos dice que es esto: 2 diámetro, 3 tipo de cuerda, 4 material y 6 longitud. Respuesta C. Área 3, procesos productivos, reactivos con formato de completamiento. En un proceso de manufactura se requiere verificar el dimensionamiento de las piezas terminadas, por lo que cabe señalar que una de las variables principales del proceso es la temperatura. De la lista siguiente, las variables del proceso que se consideran para la obtención de los mejores resultados en el laboratorio de metrología son: respuesta correcta B, en este caso es 1, calibración del equipo, 3, capacitación y 4, errores de lectura. La explicación al ponerle pausa al video. El método de maquinado por desprendimiento de viruta, que amolda una pieza dependiendo de la necesidad del usuario, donde la herramienta para el desbaste es la muela abrasiva, es el A, torneado, B, taladrado, C, esmerilado. Respuesta C. La explicación es que el esmerilado es un proceso de mecanizado en el que se utiliza una muela abrasiva para eliminar material de una pieza y obtener la forma deseada. La muela abrasiva consiste en partículas abrasivas unidas por un aglutinante y puede tener diferentes formas y tamaños para adaptarse a las necesidades específicas de la forma o la pieza a mecanizar. Durante el proceso de esmerilado, la muela gira a alta velocidad y se aplica presión sobre la pieza para lograr el corte y el desgaste necesario para obtener la forma y el acabado deseados. Las otras opciones, pues, justamente son métodos de maquinado por desprendimiento de viruta, pero no utilizan una muela abrasiva como herramienta principal, como el torneado, el taladrado y el fresado. Esto es muy preguntado también. La norma oficial mexicana NOM, que regula el aseguramiento de la calidad en una empresa de manufactura textil, es A, ISO 9002, B, ISO 14000 o C, ISO 9001. En este caso, la respuesta correcta es la C, que es ISO 9001, y propiamente no es una NOM, una norma oficial mexicana, pero bueno, sí es un parámetro de calidad, y la explicación es que esta norma es un estándar internacional para sistemas de gestión de calidad, y aunque se puede aplicar a cualquier organización en cualquier sector, incluyendo la manufactura textil, proporciona un marco para el control de calidad de los procesos. Entonces justamente no es una norma oficial mexicana, tal como nos plantea este caso, pero pues sí es un regulador de calidad. Al tratar de eliminar los problemas que generan los cuellos de botella de manufactura en una empresa, pues la técnica que puede utilizarse es la teoría de las restricciones, cuyo desarrollador es A, Juran, B, Ishikawa o C, Goldratt. La respuesta correcta es la C, Goldratt. La teoría de las restricciones, o TOC por sus siglas en inglés, es una metodología de gestión que ve cualquier sistema manejable como siendo limitado en alcanzar más de sus metas por un pequeño número de restricciones. Fue desarrollada por Eliyahu Goldratt, por lo que la respuesta correcta es la C. Área 3, procesos productivos y reactivos con formato de ordenamiento. Determine la secuencia lógica en un proceso de inyección a presión. La respuesta correcta es la C y nos dice lo siguiente. Primero es 4, el material de plástico es calentado hasta su punto de fusión. 2, es inyectado a una lata de presión en moldes con refrigeración. 3, se deja enfriar. 5, el plástico se solidifica. Y finalmente 1, se separa el molde. Identifique la secuencia lógica del proceso de manufactura para pernos. Para todas las opciones, el proceso inicia con la varilla de alambre y el último paso del proceso es el producto final. La respuesta correcta es la C, que nos dice que primero es 4, estirado, 3, moldeado de la cabeza del perno, 1, recorte, 5, roscado, 6, tratamiento térmico y 2, galvanizado.
Ordene la secuencia de actividades del proceso de producción de un producto líquido farmacéutico. La respuesta correcta es la C y nos dice lo siguiente. Primero es 4, limpieza preliminar del frasco, 2, envasado, 1, etiquetado del frasco, 5, loteado de la etiqueta y finalmente 3, mezclado y agitación del líquido. Una empresa del sector manufacturero ha identificado que en los últimos 3 meses se ha incrementado 7% el indicador ppm, partes por millón defectuosas, medido por el cliente de unos de sus artículos clave. El cliente les ha entregado una alerta de calidad requiriéndoles que se elimine el problema en breve. El mayor ofensor en ese indicador no está identificado en este momento. La empresa ha decidido emplear una metodología de mejora continua para identificar y resolver el problema. Se han establecido las principales actividades a desarrollar mostradas a continuación. En este caso nos están pidiendo ordenarlas. La respuesta correcta es la B, que nos dice que es 2, 1, 4 y 3. Entonces 2, 1, 4 y 3. 2. Con base en el checklist de defectos identificados por el cliente, desarrollar un diagrama de Pareto para identificar uno de los defectos que representan al menos 60% de los totales. 1. Reunir un equipo multidisciplinario y desarrollar un diagrama causa-efecto de los dos efectos que son los mayores ofensores del indicador ppm identificado, las causas de fallo más probables. 4. Realizar mediciones de las variables involucradas en las causas de fallo, realizar auditorías a los procesos en los que se imprimen las características de calidad, variables dependientes y analizar los resultados. Y finalmente, 3. Reunir a un equipo multidisciplinario y, usando una lluvia de ideas, proponer las acciones para resolver o controlar los problemas identificados. ¿Cuáles son los pasos para realizar un proceso de producción de estirado en caliente? La respuesta correcta es la B, que nos dice que primero es 2, repetición de matrices, 3, conformación unidimensional, 1, punzonado y 4, colocación en matriz. Se requiere realizar un análisis experimental de esfuerzos residuales por el método de barreno ciego usando una configuración tipo roseta para las galgas extensométricas. Para esto se tiene que hacer el barreno, pegar las galgas extensométricas, preparar la superficie, aplicar un líquido que proteja la galga y soldar los cables a las terminales de la rejilla. Ordene de manera correcta los pasos para esta prueba de esfuerzos residuales. La respuesta correcta es la C, que nos dice lo siguiente. Primero es 2, preparar la superficie. 5, bueno, aquí realmente no tenemos un 5, pero bueno, nos vamos al 3, que es aplicar líquido protector M-Coat. Luego es 1, pegar galgas extensométricas. Y finalmente 4, soldar los cables del barreno. Área 3, procesos productivos, reactivos con formato de relación de elementos. La tabla muestra los datos de un proyecto de inversión para adquirir una celda automatizada para el incremento de capacidad del ensamble de tarjetas electrónicas. Se hará una inversión inicial de $55,000 y se establece una tasa de rendimiento mínima aceptable TREMA de 25%. El proyecto tendrá una vida útil de 2 años y se estiman para cada año los flujos de beneficio y costos señalados en la tabla. Entonces tenemos aquí año 1, año 2, flujo de beneficio, flujo costo y flujo de efectivo. Entonces, para el año 1 tenemos 120,000, para el 2 90,000, flujo costo 40,000, 2 50,000, flujo efectivo para el 1 40,000 y para el 2 50,000. Para estos datos financieros del proyecto se utilizarán las técnicas del valor presente neto BPN y la tasa de retorno de inversión TIR para decidir si se acepta o rechaza el proyecto. En este caso nos piden relacionar si se acepta o rechaza de acuerdo a los criterios. En este caso la respuesta correcta es la B, que nos dice que tenemos aquí que la decisión, de acuerdo a los datos que se nos plantean acá, es que es aceptado cuando se cumple este criterio. B, que es cuando el BPN es mayor de 0, y E, cuando el TIR es mayor a 25%. Y es rechazado cuando el criterio 2, o más bien es rechazado cuando se cumple el criterio A, BP menos C0, y el E, TIR mayor de 25%. Entonces la respuesta correcta es la B. Tenemos aquí la explicación y es que para el método del valor presente neto BPN, el proyecto debe ser aceptado si el BPN es mayor a 0, indicando que el proyecto generará más ingresos de los necesarios para justificar el uso de los fondos a la tasa de descuento especificada y rechazado si es menor a 0. Para la tasa interna de retorno TIR, el proyecto debe ser aceptado si la TIR es mayor que la tasa de rendimiento mínima aceptable TREMA, en este caso 25%, e indicaría que el proyecto tiene una rentabilidad superior a la mínima exigida. El proyecto debe ser rechazado si la TIR es menor que la TREMA, lo que significaría que la rentabilidad del proyecto es menor a la rentabilidad mínima requerida. Por lo tanto, si el BPN es mayor a 0, acción B, y la TIR mayor a 25%, opción E, el proyecto es aceptado. Si el BPN es menos de 0, opción A, y la TIR es menos de 25%, opción D, el proyecto es rechazado. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B.
Relaciona los elementos de la gestión de la cadena de suministro con sus características. Bien, este es un reactivo bastante extenso. Tienes aquí la respuesta correcta, que es la C. Para fines del video, dejamos que tú lo respondas poniéndole pausa. Justamente tienes que relacionar elementos y características. Seguimos adelante y dice así: considerando que cada uno de los procesos mostrados corresponde a la fabricación de un producto en específico, relacione la familia de sus partes con sus procesos. Entonces tenemos aquí la familia de metales, cerámicas y plásticos y el proceso. La respuesta correcta es la C, que nos dice lo siguiente: para la familia de metales, el proceso va a ser fundición y cizallado; para cerámicas va a ser horneado y moldeado; y para plásticos va a ser termoformado y rotomoldeo. Respuesta C. Relaciona los objetos y características de las filosofías de mejora continua. Entonces tenemos aquí Poka-Yoke, diagrama causa-efecto y justo a tiempo. Entonces en este caso la respuesta correcta es la B, que nos dice lo siguiente: Poka-Yoke, pues su objetivo es realizar bien el proceso a la primera vez y evitar defectos. 2. Diagrama causa-efecto, evitar que se produzcan defectos en los procesos de un negocio. Y 3. Justo a tiempo o just in time, aumentar productividad, reducir costos y pérdidas innecesarias. Respuesta B. Área 4. Automatización y control. Reactivos con formato de cuestionamiento directo. Un temporizador está conectado de la siguiente manera. ¿Cuál es su función? Bien, tenemos aquí el temporizador y nos preguntan: A. Retardar el movimiento del cilindro hacia dentro al liberar el botón. B. Retardar la salida del cilindro al presionar el botón. O C. Retardar la salida del cilindro al liberar el botón. La respuesta correcta es la A. Retardar el movimiento del cilindro hacia adentro al liberar el botón. Entonces, bueno, familiarízate muy bien con esta clase de esquemas porque vienen bastante en el examen. De hecho, vienen esquemas bastante grandes, extensos, que a veces ya llevan toda la página o incluso pues toda la pantalla. Para la medición de las revoluciones por minuto de un engrane de una transmisión se desea implementar un sensor de proximidad para la detección de los dientes de dicho engrane. ¿Cuál es el sensor óptimo para mandar la señal a un controlador que hará la conversión del número de pulsos? A. Capacitivo, B. De contacto tipo balón o C. Inductivo. Respuesta correcta, C. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación con más detenimiento y calma. Un ingeniero mecánico revisa un programa de fresado CNC. El maquinado se realiza en el plano XY y nos preguntan cuál es el error que identifica en el siguiente programa de fresado. Justamente así vienen en esta clase de reactivos, son bastante molestos, extensos, pero bueno, pues así es el examen, así que familiarízate mucho. N01G54, N02G17, N03G20, N04G90, N05, M03, F200, N06, M06T1, N07G0Z5, N08, G0X10, Y10Z0, N09, G83, X15, Y15, Z1, F100, N10, Z5 y N11, G1, X0, Y0, N12, M30. Entonces justamente, pues aquí viene la explicación de cómo es que se ha analizado y bueno, pues la opción correcta es la A. Puedes ponerle pausa al video para revisar. En este caso la respuesta correcta es A, N05, N06 y N09. En un sistema electromecánico se requiere reducir la velocidad a 437.5 revoluciones por minuto de un motor de corriente alterna que gira a 1750 revoluciones por minuto. Se desea además una transmisión silenciosa y económica. ¿Cuál es la condición que cumple con dichas condiciones? En este caso la respuesta correcta es la C, que es polea y banda con un diámetro de 32 centímetros en la polea conducida y 8 centímetros en la polea motriz, y la explicación es esta. Para reducir la velocidad de un motor de corriente alterna sea de 1750 revoluciones por minuto a 437.5 de manera silenciosa y económica, la opción más adecuada es utilizar una transmisión mediante polea y banda. En esta opción se utiliza una polea motriz con un diámetro de 8 centímetros y una polea conducida con un diámetro de 32. La relación de transmisión se calcula dividiendo el diámetro de la polea conducida entre el diámetro de la polea motriz. Y es así, relación de transmisión igual a diámetro de polea conducida entre el diámetro de polea motriz, que es 32 entre 8, y esto nos da 4. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Por cada vuelta completa de la polea motriz, la polea conducida dará 4 vueltas completas. Así la velocidad de la polea conducida se calcula dividiendo. Entonces, bueno, justamente tenemos aquí la explicación. 1750 entre 4 nos da 437.5. ¿Cuál es el código de control numérico estándar para programar una interpolación circular en sentido horario? A, G0 entre G00, B, G1 entre G01 o C, G2 entre G02.
En este caso la respuesta correcta es la C, que es G2 entre G02, y es que justamente es el comando que se utiliza en la programación CNC para realizar una interpolación circular en sentido horario. En cambio, G00 o G0 se utiliza para movimientos rápidos sin control sobre el avance, G01 o G1 se utiliza para la interpolación lineal con avance controlado, y G03 o G3 se utiliza para la interpolación circular en sentido antihorario. Del siguiente diagrama, identifique el elemento de control que manda el regreso a cilindro. Entonces tenemos K1, K2, S3 y la respuesta correcta es la C, que es el S3. Entonces, bueno, pues buscamos el S3 que vemos por acá y esa es la respuesta correcta. Área 4, automatización y control, reactivos con formato de completamiento. El código de control numérico estándar para programar una interpolación lineal con avance controlado es A, G0 entre G00, B, G1 entre G01 o C, G2 entre G02. La respuesta correcta es B, G1 entre G01. Y justamente este ordena a la máquina que se mueva en línea recta hacia las coordenadas especificadas a una velocidad determinada. Una empresa dedicada a la producción de discos compactos cuenta en sus instalaciones con 3 máquinas automáticas con velocidades de reproducción de 1800 y 2000 piezas hora. La producción real por cada máquina y velocidad de producción es máquina 1, 2 y 3, y aquí vienen las diferentes velocidades, producción real y, bueno, la velocidad 2 y su producción. La producción demandada es de 42.000 piezas en un turno de 8 horas. Determine la eficiencia del proceso de acuerdo con la velocidad seleccionada en las máquinas para cumplir con esta demanda. Entonces tenemos aquí justamente la eficiencia y las piezas por hora. La respuesta correcta es la A, que vemos que es eficiencia igual a 0.938 a 2.000 piezas hora, y la explicación es la siguiente. Para determinar la eficiencia del proceso, primero necesitamos calcular la producción total real de las 3 máquinas para el turno de 8 horas. Luego, dividiremos la producción total real entre la producción teórica máxima, considerando la velocidad seleccionada, y multiplicaremos por 100 para obtener el porcentaje de eficiencia. Entonces justamente tenemos la operación para cada máquina y nos da este resultado. Puedes ponerle pausa al video para revisar con más calma. En este caso ya tenemos los 3 cálculos. Entonces, bueno, siguiendo aquí, la producción total real, que es igual a producción real total de la máquina 1 más la 2 más la 3, pues nos da este valor. La producción teórica máxima, pues es justamente la velocidad seleccionada por horas en el turno, que nos da este 16.000, y la eficiencia del proceso es la producción total real entre la producción teórica máxima por 100, que nos da más o menos 69.8%. En este caso, de acuerdo a la velocidad seleccionada a las máquinas de 2000 horas pieza, la eficiencia del proceso es de aproximadamente 69.8%. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. En un sistema neumático, el avance del vástago de un cilindro de simple efecto se representa por la función lógica F igual a S1 por A1 más S2 por A1, donde S1 y S2 son 2 pulsadores y A1 es un motor auxiliar. La condición para que el vástago del cilindro avance de acuerdo con la función lógica es que A presionen simultáneamente los 2 pulsadores S1 y S2, independientemente del pulsador A1, B active cualquiera de los 2 pulsadores S1 y S2 con A inactivo y se detenga su avance cuando se activa el pulsador A1, o C presione cualquiera de los pulsadores S1 y S2 y además el pulsador A1 se encuentra activo. Respuesta C. Al maquinar una pieza, esta se sobrecalienta, ya que para realizar operaciones de corte siempre es necesario refrigerar la pieza sobre la cual se trabaja. En un CNC, esta operación se realiza mediante el comando A M08, B M09 o C M17. Respuesta A M08. En una tortilladora se implementa un control electrónico que permite regular la intensidad de la flama en el horno de manera automática mediante la regulación del flujo de gas. Si la válvula que regula el flujo de caudal de gas funciona a 110 volts CA y la salida del controlador es de TTL, se necesita un elemento de potencia que permita realizar la acción de apertura y cierre, por lo que dicho dispositivo de potencia está compuesto por A, un transistor y un relevador, B, un transistor y un optoacoplador, o C, una bobina y un relevador. Respuesta A, un transistor y un relevador. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Área 4, automatización y control, reactivos con formato de ordenamiento. Ordene la secuencia de programación de una máquina CNC de la siguiente secuencia de códigos. Bien, entonces tenemos aquí la secuencia, por ejemplo, 1, G90, coordenadas absolutas, G54, decalaje de origen, 3, M06T1, selección de herramienta, 4, M03F200, encendido de usillo y avance, 5, G1X0Y0, 0 pieza, 6,
G0 Z5 Z5, 7 M30 fin del programa y 8 G17 plano XY. En este caso la respuesta correcta es la C, que nos indica que el orden debe ser así: 2, 8, 1, 3, 4, 6 y 5, tal como viene aquí. Respuesta correcta, C. Ordene la secuencia de programación de una máquina CNC de la siguiente secuencia de códigos. Entonces justamente es un reactivo muy parecido al que ya habíamos visto previamente, por lo que te lo dejamos para que le pongas pausa al video y revises. La explicación viene justamente aquí y la respuesta correcta es la C. Para el conteo de cajas que pasan por un punto determinado durante un proceso, cuando la cuenta llega a 10, se debe controlar un cilindro neumático para bloquear su paso. Determine la secuencia en que se deben utilizar los siguientes componentes: 1 electroválvula, 2 sensor, detecta caja, 3 cilindro neumático y 4 contador. La respuesta correcta es la A, que nos dice que primero es el sensor que detecta la caja, 4 un contador, 1 electroválvula y finalmente 3 un cilindro neumático. Área 4, automatización y control, reactivos con formato de relación de elementos. Las gráficas de las pruebas realizadas en un sistema de control de lazo cerrado se muestran en la siguiente figura. La entrada es un escalón unitario. Relacione la salida del sistema con su clasificación relacionada con el factor de amortiguamiento relativo. En este caso la respuesta correcta es la A, que nos dice que 1, o sea la salida 1 que vemos por acá, se va a relacionar con el sobreamortiguado, como podemos ver aquí con estas líneas discontinuas. Luego el 2, que es la salida 2 que vemos por acá, con críticamente amortiguado, y finalmente la salida 3 con bajo amortiguado. Entonces la respuesta correcta es la A. Seleccione la relación correcta entre componentes y funciones de un sistema de control diferencial de temperatura. Entonces la respuesta correcta es la C y tenemos lo siguiente. El componente colector se relaciona con el funcionamiento C, que es que capta la energía calorífica, es llamada también celda solar. El 2, que es el termómetro, capta la temperatura tanto de entrada como de salida, logrando así la diferencia de temperaturas y activando el control diferencial y por ende por la bomba. 3. Bomba, justamente proporciona velocidad al fluido para cambiarlo por fluido caliente. Y 4. Acumulador, deposita en su interior al agua con menor temperatura, la cual es cambiada por agua caliente al existir un diferencial de temperaturas. Respuesta C. Una empresa embotelladora de refrescos ha decidido actualizar la comunicación entre sus anteriores protocolos seriales hacia protocolos que utilizan industrial Ethernet. Relaciona la equivalencia de los diferentes protocolos de comunicación serial a su versión Ethernet. En este caso la respuesta correcta es la A. Tenemos aquí la comunicación serial CAN Open relacionada con EtherCAT, Profibus con Profinet y DeviceNet con Ethernet IP. Respuesta A. En la automatización de una prensa hidráulica se requiere un pulsador para accionar un cilindro de simple efecto que permita sujetar una pieza metálica hasta que otro pulsador active el regreso del cilindro, liberando la pieza. Relacione los componentes del diagrama de escalera con el respectivo elemento de control para que el proceso se cumpla. En este caso tenemos aquí la respuesta correcta, que es la A, que nos dice que el componente 1 que vemos por acá pues se va a relacionar con el pulsador NA, el componente 2, que es el que vemos por acá, con el pulsador NC, y finalmente el componente 3 que vemos por acá con el contacto NA. Respuesta correcta, A. Un ingeniero mecánico ha desarrollado un robot industrial junto con el área de producción y control. Se le solicita explicarle a un cliente cuáles son los componentes del robot y su función. Relaciona los mecanismos de transmisión de movimiento con sus componentes. Entonces en este caso tenemos mecanismo y componentes. La respuesta correcta es la B, que nos dice lo siguiente. El mecanismo cíclico se va a relacionar con las articulaciones y levas, el mecanismo rotatorio alineal con tornillo de avance, cremallera, piñón, banda polea, y finalmente el mecanismo rotatorio a rotatorio con engranes, bandas y poleas. Respuesta B. Excelente, pues hemos terminado de revisar los más de 100 reactivos para nuestra guía EGEL Plus Ingeniería Mecánica. Recuerda que manejamos bastantes versiones. Todo el texto es idéntico, solamente varía la portada y la cantidad de reactivos que, bueno, pues dependiendo de la versión van a ser los reactivos que vienen también con su explicación, tal como pudiste ver en este video. Este video ya es un muestrario en sí mismo, entonces, bueno, pues si nos pides un muestrario te vamos a enviar este video porque por practicidad es necesario que tú veas en tiempo real cómo es el material, que no tengas miedo a estafas, que no te preocupes por nada de eso, sino que tú veas
obviamente los temas ya listos para ser leídos y obviamente los reactivos para que puedas practicar. Como puedes ver, los reactivos son complicados, son difíciles, no son nada fáciles, no son preguntas-respuestas, son reactivos muy bien elaborados y obviamente pues son reconstrucciones de EGEL previos, o sea, pues son muy parecidos a los exámenes reales. Entonces, de hecho, el EGEL es aún un poquito más difícil que estos reactivos, pero pues estos son lo más semejante y similar que pues te vas a encontrar para poder practicar. En este caso, si te gustó el video, regálanos un me gusta, por favor suscríbete a nuestro canal y comparte este video con alguien, pues algún amigo, algún compañero que creas que le va a ayudar. Te recordamos, somos Rodrigo y Sofía y bueno, pues a continuación vas a ver un pequeñísimo video sobre cómo adquirir la guía. No olvides por favor seguirnos en nuestras redes sociales, contactarnos por WhatsApp si quieres alguna guía y en la descripción de este video se encuentran obviamente todos los enlaces a nuestra tienda en línea. Bien, cuídate mucho, te deseo el mejor de los éxitos y un excelente resultado en tu examen. Hasta luego. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace a la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Dicho guías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.